Muy buenas tardes, queridos maestrandos. Reciban un cordial saludo del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC, por parte del director en funciones, el maestro Carlos Augusto Vargas Gálvez, asimismo de la maestra Sonia Judith Villatoro Jacome, coordinadora y directora del Departamento de Estudio de Posgrados del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC. También por parte de mi persona, el doctor Jorge Eduardo Abraham Girón, coordinador de la maestría en neurociencias con énfasis en neurocognición del Centro Universitario de Zacapa. Y es un gusto poderle dar siempre la bienvenida a nuestra querida maestra y profesora titular del curso, la doctora Anabela Julián, quien es la encargada de impartir el curso de neuroanatomía. Estamos en la fecha 21 de abril del 2021, por lo cual le damos la bienvenida también a un invitado especial, el doctor Labarreda, que la doctora Mayda López nos estará contando sobre la hoja de vida tan interesante del doctor. Entonces, estén más que todo bienvenidos. Por favor, vamos a colocar nuestras cámaras, por favor, para poder realizar la foto respectiva previo a iniciar la clase, por favor. Entonces, vamos para la fotografía en 5, 4, 3, 2, 1 y por favor sonríen. Muchas gracias. Asimismo, quisiéramos pedir, por favor, la intervención del licenciado, el maestro Alex Hernández, quien nos dará una oración. Sabemos de que tenemos una compañera que se encuentra mal de salud, y por lo cual pido la respectiva atención para la siguiente oración. Muchas gracias. Y posterior, ya puede iniciar, doctora Anabel. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Se escucha, doctor? Perdón. Sí, buenas noches. Sí se logra escuchar, licenciado. Perdón, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Número uno, damos gracias a Dios que nos permite un día más de vida, otro día más para poder realizar los estudios de la maestría en neurociencias. Pero creo firmemente y tengo una convicción muy segura y muy creyente de que existe un Dios todopoderoso, quien es el que nos da la vida y quien es el que sustenta cada una de nuestras vidas diariamente. Por eso mismo, el día de hoy, vamos a darle gracias a Dios por ello y también de igual forma hacer la petición para nuestra compañera y especialmente mi amiga en lo personal, licenciada Saray Barahona, quien está enfrentando situaciones difíciles en base a su salud. Y de igual forma, pues también esto trae un cierto afectación también a lo que es su familia, por lo que vamos a poner en sus manos la salud de ella y la pronta recuperación. Si usted desea, puede cerrar sus ojos y puede acompañarme en esta oración. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el verdadero Dios y el único y sabio Dios. En esta hora te queremos dar honra y gloria solamente a ti, para agradecerte por la vida que nos das. Y sobre todo, Señor, para poder orar y para que tú puedas escuchar nuestro clamor en la petición de la salud de nuestra compañera licenciada Saray Barahona. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos te dejamos la salud de ella y te pedimos su pronta recuperación, Dios Todopoderoso, para que nuevamente pueda ser parte de la dinámica y de las actividades que tú le has proporcionado para poder proveer a su familia y a las personas quienes están a su alrededor. No hay duda, Señor, que también en esta oportunidad hay algo de aprendizaje en esto, por lo que te pedimos que abras su mente y su corazón para poder hacer una reestructuración o reingeniería de su vida de ser necesario. Dale la sabiduría para poder entenderlo, como también a cada uno de nosotros nos des esa sabiduría para poder guiarnos en la vida. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, licenciado Alex. Muchas gracias por la intervención.
De igual forma, nos queremos solidarizar los profesores y también ya están enterados la dirección y la coordinación académica, así como el Departamento de Estudios de Posgrado de la situación de Saraí, y nosotros estamos en toda la disponibilidad de apoyarle en todo este proceso y seguramente vamos a salir victoriosos de esta situación. Entonces, doctora Anabela Julián, es para usted el tiempo y bienvenida desde ya. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien, relajados, tranquilos, ¿verdad? Una tarde bonita, que hayan tenido un día bonito y que el resto de la semana sea muy, muy bonita, ¿verdad? Pues hoy ya es un día bueno, ¿verdad? Porque están en mi clase, ¿verdad? Entonces ya se volvió un día lindo, ya, ténganlo como una buena tarde, ajá. ¿Verdad? A disfrutar su maestría, que a veces pareciera que se vuelve un poquito tedioso los términos y demás, pero no, ¿verdad? Estamos todos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Entonces, les voy a pasar el reto, ¿verdad? El reto de, a ver, ¿quién fue el que ganó el Kahoot anterior? ¿Quién fue el primer lugar? No me recuerdo. ¿Se recuerdan quién fue? El que ganó, se ha de acordar, digo yo. ¿Quién ganó? No se recuerda quién ganó. Creo que fue, doctora. Ah, J. Mariscal, eso. Sí, pues, sí, él se tenía que acordar. Ajá. Entonces, yo quería pasar hoy el reto, a ver si le quitan el primer lugar a J. Mariscal. Entonces, para que tuvieran sus celulares a la mano, para compartirles entonces lo del código de Kahoot, ¿verdad? Entonces, me avisan, ya tienen su celularcito a la mano todos. ¿Sí? Vale. Voy a meterme a mi Kahoot. Deme un segundo. Solo que cargue. Ahí está. Ay, no me sale la... Deme un segundo, quiero ver por qué no me sale esa ventana. Deme un segundo. Voy a cerrar esta. Vamos a ver. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya ven, ¿verdad? Yo no los miro, así que les voy a agradecer que me digan con vocecita. ¿Ya ven? Ahorita sí, ahorita sí. Pongan, y entonces, cabalito a las 40 empezamos el reto, a ver si le quitan a Jorge Mario. Jorge Mario dijimos, ¿verdad? J. Nos faltan varios. Nos faltan varios. ¿Dónde está mi ganador de la vez pasada? J. Martínez, creo que dieron Jorge.
Ajá, ajá. Ajá. Nos faltan más. ¿Qué nos faltará por ahí? ¿Qué nos faltará? Buenas tardes, doctora. Sí, sí. Recién ingresé, pero dice que estoy dentro del juego, sin embargo, no puedo ver la pantalla que usted está mostrando. No pueden ver la pantalla. ¿Los demás sí logran ver mi pantalla? No, yo. Sí, Ah, Lilian, sí se ve. ay, Dios Sí. mío. Mire, ¿y por qué ya se metió con el PIN a su celular? Así Es es, que, dice que estoy dentro del juego, pero no me deja hacer nada. Es que todavía no hemos empezado el juego. Ah, de acuerdo, gracias. Ajá, ahorita lo voy a Es que esa empezar. pantalla solo la puede ver la doctora porque es la administradora. De Ajá, ajá. acuerdo, gracias. Sí, todavía no he empezado. Ahorita voy. Lo que pasa es que siento que todavía me falta. somos 46, pero ¿Verdad que sí? sí, faltan más de la mitad. ¿Hay solo 20? Les quedó el miedo de la vez pasada. De que no ganar. No quieren perder. Esperemos uno más y empezamos el juego. Gracias por aclararlo. Se salió uno. En lugar de que entrara uno más, se salió uno. Se salieron dos. Ya, perdone que ya no les expliqué el juego, disculpen. Ahí estamos, vaya. Perdone que no les expliqué, qué pena. Miren, ahora se están entrando. Ay, no. Todo por no dar paso por paso, solo por... Vale. Bueno, vamos a dejar llegar a 30 entonces. Ajá. Vale. Entonces, bueno, ya hay 28 personas. Vamos a empezar. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Sí, gracias, Marcor. Bueno, pues empezamos a quitarle primer lugar a J. Martínez. Vamos a esperar, ya entra. A la de 1, 2, 3. Vamos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Y tiempo. Muy bien. 19 acertados. Vamos a ver. Cansada. Ana, primer lugar. Pues bien, nos salvamos como gatos panza arriba, Bien. y valió la pena el esfuerzo, ¿verdad? Siguiente. Porque no teníamos nada y solo lo quisimos presentar. Hay un micrófono abierto. Y Dania, creo que su micrófono lo tiene abierto. Empezamos. Tiempo. Muy bien, vamos a ver cómo fue la puntuación esta vez. Ya saben que no es que tenga sesgo, ¿verdad? Pero arriba medicina. Siguiente. Doctor Guillén, en primer lugar en este momento.
Y tiempo. Muy bien, veamos cómo vamos con la puntuación. Ay, ¿será que era de extrañarnos? No, ¿verdad? No era de extrañarnos. Bueno, pues vamos a la siguiente. Cinco, 4, 3, 2, 1, tiempo. Vamos a ver cómo vamos. Doctora, yo tengo una duda. Ajá. A mí me aparecen 4 cuadros de colores, verde, amarillo, rojo y azul o celeste, pero no me aparece ninguna pregunta, presiono cualquier cuadro Porque la pregunta, sí, la pregunta tienen que leerla de la pantalla. Ajá, de la pantalla que estoy compartiendo. Entonces aquí en la pantalla sale los 4 colores cada uno con una respuesta diferente. Entonces, depende el color en el que está la respuesta correcta, usted la marca en su celular. Ah, ya entendí. Está bien. Perdón, ay, perdonen No tengo ustedes pena. que... ¿Y qué estoy haciendo? Perdón, pero tenemos otro Kahoot, así que en el otro, ay, perdón, perdón. Es que como ya lo jugamos antes, pensé que nos Sí, había está quedado bien. claro, mil En la tarea disculpas. también tuve problemas, pero bueno, Ay, está bien. perdónenme por no explicar. La próxima les explico que ya jugaron, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Doctor Eli, adelante. Doctor Guillén y Natalie Ángel. Ah, Jorge Mariscal va ahí en la final también, ¿verdad? Vamos a ver, Jorge. Vamos a la siguiente. Ujú. ¡Tiempo! No me va a extrañar que el primer lugar se mantenga, pero vamos a ver, de repente hay sorpresas. Ajá, ajá, veamos. ¡Ah! ¡Sorpresa! Sí hay sorpresa, ¿verdad? Y mire, el doctor Guillén tiene una racha de 5 respuestas correctas seguidas. Uy, Jorge Mariscal ya subió al tercero. Ya va llegando nuevamente a rescatar ese título de primer lugar. Y nos desapareció Ana, que había estado en el primer lugar. Bueno, vamos a la siguiente, vamos a ver cómo nos cambia esto. Y vamos, 1, 2, 3. Cinco, 4, 3, 2, 1, tiempo. Veamos si tenemos sorpresas. ¡Tananana! Eso. Jorge, defiende el título. Eso. Ya va el segundo, ya va el segundo. Vamos, Jorge. Vamos, doctor Guillén también. Muy bien. Vamos a la siguiente. 3, 2, 1. Ajá, ajá, ajá.
¡Tiempo! Vamos a ver si hay sorpresa. ¿Qué dicen? ¿Habrá sorpresa? ¿No habrá sorpresa? Vamos a ver. ¡Ah! ¿Y qué se nos hizo el doctor Eli? Eso, doctor Guillermo, la racha de respuesta más alta con 7. Jorge Mariscal va en segundo lugar, tratando de buscar ese primer lugar que había tenido la vez anterior. Ana se nos desapareció, el doctor Eli se nos desapareció, ¿verdad? Y Ángel va subiendo, y Alejandro R, que veo que hasta ahora se nos apareció, ¿verdad? Va. Vamos a la siguiente. Vamos. Ajá. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Eso. La que más respuestas buenas tuvo, creo yo. Veamos. ¿Sorpresas? Ahora Ángel, una racha de respuestas de 3. Doctor Guillén, a la primera. Hoy sí creo que Jorge Mariscal le van a quitar el primer lugar. Y poquitas opciones. Ya nos quedan poquitas preguntas. Ay, el amarillo es alas menores, ¿verdad ustedes? El amarillo dice alas menores. ¡Uno! ¡Tiempo! Sí, solo que en esta escribí hay menores y eran alas menores. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! Jorge Mariscal otra vez de primero. Y Laura es el escalador más alto, dice. Doctor Guilleño. ¡Ay, ya va el segundo! Vamos a ver, Jorge Mariscal. Vamos. Vamos, doctor Guillén. Vamos, doctor Guillén. Vamos, doctor Eli. Siguiente. Última. Vamos. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y la hora de la verdad ha llegado. ¿Habrá tenido Jorge Mariscal su primer lugar? ¿Habrá sido el doctor Guillén? ¿El doctor Eli? ¡Chanananan! Número 3, Ángel. Número 2, ¡ay, doctor Guillén! Número 1. ¡Ah! ¡Felicidades! ¿Qué dice aquí? ¿Finalistas? Muy bien. Defendió su podio, Jorge Mariscal. Eso. Muy bien. Perdone que no les dije las instrucciones bien antes, mil disculpas. ¿Cómo les fue? ¿Cómo sintieron? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Les gustó? Hello. Eso. Excelente dinámica, doctora. ¿Verdad? Bien lo que dice. Doctora Anabela, yo descubrí que también influye la señal de internet. Yo estuve tratando de dar y se tarda, entonces hubo una respuesta, sí, una que no llegó porque estaba ahí como de plano por la señal. La señal, sí. Sí.
Lo siento, lo siento. Sí, sí tienes razón y lo creo porque me ha pasado también, ¿verdad? Ay, doctor Eli, lástima que un pedacito que no le gustó, porque fíjese que tenemos otra. Ajá, entonces, de una forma, para saber, ¿verdad? ¿Cuánto se nos fue quedando? Perdonen, ahora sí les voy a dar la instrucción, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Y en la página de Kahoot, yo pongo ahí el código y ustedes van marcando el color que va saliendo en la pantalla, ¿verdad? A mí me gusta mucho, mucho este juego, como lo podrán notar, porque es muy dinámico y da ganas de como de saber más, ¿verdad? Es mi idea. Entonces, voy a preparar el otro de la segunda clase, ¿verdad? Y ya la siguiente clase, entonces vamos a tener 3 acumulados, ¿sí? Entonces, denme un segundito, voy a preparar el de la siguiente clase. Mecho, Koch, perdone, y Alfaro, ¿me van a compartir algo, perdone? ¿No? ¿Estamos bien? Perdone, licenciado Mecho, Koch. No, gracias. Ajá. Por ese su juego, me emocioné. Hasta ahora lo estoy entendiendo. ¡Ay, perdón! Pero mira, pues como la siguiente vez vamos a jugar otra vez, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya vamos a saberlo bien. Gracias, gracias. Licenciado C. González, perdone, cuénteme. ¿Todo bien? Sí, podemos pasar al otro. Deme un segundo, pues ahorita lo voy a colocar. Presentar el otro. Decía el licenciado, ¿verdad? Lo de la señal, porque verán que con el otro fue bien rapidito que me hiciera el pin y ahora ve, se está tardando. Va, listo, ahí está. Fin del juego. Ahora nos metemos a este. Entonces ahora nuevamente inician Kahoot. Eso, Jorge Mariscal de primero. Vamos, doctor Guillén, es el momento. Y doctor Eli, es el momento. Nos faltan más. Ajá, nos faltan más.
Esperamos 4 más. Esperamos 4 más. ¿Será que solo esos se nos van a sumar? ¿No faltan más? Creo que nos falta. Uno más que se nos una. Recuerden que esto es jugar, ¿verdad? Ustedes. Estamos jugando y aprendiendo. ¿Nadie más? Va. Entonces vamos a empezar. 3. Este es más corto. 3, 2, 1. Empezamos. Vamos, Jorge Mario, doctor Eli. ¿Quiénes fueron nosotros en primer lugar? Bueno, vamos todos. Vamos a que salga el nuevo podio. Empezamos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Eso, muy bien. Veamos. Veamos. ¡Hala! Muy bien, seguimos. Siguiente pregunta. 3, 2, 1. Vamos. ¿Qué dicen? Nos faltan 3 que respondan, 2, yo creo que ya solo uno falta. Creo que hasta llegamos, vamos a ver, sí, ahí llegamos. ¡Ay, no, 26! Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Y cómo va para el podio? ¡Ah! ¿Quién dijo que estaba de abajo para arriba? Aguanten eso, aguanten. Seguimos. Vamos, doctor Guillén, vamos, doctor Eli. ¡Ah, ya está Ana! Seguimos. Si vemos la pregunta, encontramos la respuesta. Tiempo. Eso. Muy bien. Y... es otra vez. María tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Ana, continúa. ¿Qué se nos hizo nuestro ganador? Siguiente. Uno. Tiempo. Veamos. Ana, sigue. Hoy ahora nos entró Ingrid Linares y sigue el doctor Guillén en primer lugar. Esto es muy corto. 3 jugadores acaban de tener una racha de respuestas de 3. Esto es muy corto. Siguiente, ya vamos a terminar.
Dice que las arterias vertebrales no tienen ramificación. Cinco, 4, 3, 2, 1. Eso. Y... ¡Oh! La licenciada Ana nos subió. Muy bien, vamos, doctor Guillén. Última, para saber cómo nos queda en el podio. Y 5 lugares subió Zulma Caña, que es el escalador más alto. Nos vamos a la última. Veamos. Cuatro, 3, 2, 1. Tiempo. Y llega el podio. Y el podio dice que... Tercer lugar, Ana, licenciada Ana. Segundo lugar, el doctor Eli. Y primer lugar... ¡Ay, miren! Pero pensé que iba a ser el doctor Guillén. Estos finalistas los pierdo, ¿ve? ¡Ay, se me fueron otra vez! ¿Verdad? Muy bien. Excelente. Ahora voy a dejar de compartir. Y bien. ¿Cómo les fue? Mejoré, doctora. ¡Ah, qué bueno! Ahora que ya entendí. ¡Ay, perdón! Ya con toda la pena del mundo. Justo cuando tenía la buena... ¡Ay, no puede ser! Palma, sí, porque ibas muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Bueno, pues entonces ya la siguiente ya vamos a tener sumado uno más, ¿verdad? Va, entonces, en este momento vamos a dar un tiempito, ¿verdad? Sí, porque es que les creo lo de la conexión totalmente, ¿verdad? Porque ya vieron cómo se tardó en mi pin. Entonces, nos va a hablar un momento el coordinador de la maestría, ¿verdad? Para luego seguir con nuestro tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Para esta ocasión quisiera que la doctora Maida me apoyara y también, por favor, ustedes pueden encender sus cámaras porque vamos a hacer la escogencia de los temas de cómo lo vamos a realizar, por favor. Gracias, doctora. Me apoya para que la doctora pues les envíe a ustedes cómo va a ser, ¿de acuerdo? Entonces, hasta yo me pongo nervioso en esta ocasión. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con el día lunes 3, ¿verdad? El lunes 3 de evaluación auténtica como tal. En esta ocasión, pues, ya se les envió a los maestrandos una rúbrica y también material para que ellos lo puedan realizar y lo vamos a hacer de una manera colaborativa. Voy a compartir mi pantalla, por favor, ustedes me indican si la logran observar. Para que lo podamos hacer de una mejor manera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Lo logran observar ustedes? ¿Me indican, por favor? Sí, doctor. Sí se mira. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Usted me dice, doctora Maida, a la 1, a las 2 y a las 3 y yo le doy la ruleta aquí. Ok. 1, 2,
y 3. Muy bien. Juego conector. ¿Sí? Muy bien, Perfecto. entonces voy a eliminar de acá juego conector para que vamos a realizarlo. Vamos con el segundo. Me dice, doctora, por favor. 1, 2 y 3. Trauma de cráneo. Trauma de cráneo. ¿Listo, doctora? Sí, ahora al revés. Muy bien. 3, 2, 1. Cuidadores. Muy bien. Y nos Cuidadores, falta- ¿verdad? Cuidadores, sí. Nos falta un grupo para el lunes, ¿verdad? Sí, ahorita lo estaría colocando. Muy bien. 1, 2 y 3. Iniciar. Listo. Está. Alzheimer. Alzheimer. Muy bien. Estamos ahí, me dicen ustedes, por favor. ¿Sí? Ahora estamos para el... ¿Cómo es, doctora, la forma en que ellos van a presentar? Para el día lunes tenemos al grupo que tiene el trabajo de juego conector, trauma de cráneo, cuidadores y Alzheimer. Ok, entonces vamos con el día Miércoles 5. miércoles 5. Así es. Muy bien. Inicio. 1, 2 y 3. Neurociencia, vejez y sexualidad. Ok. Indica, doctora, por favor. 3, 2, 1. Sundowning. Downing. Muy bien. 1, 2, 3. Neuroplasticidad. Tenía 1, uno, ¿verdad? 2, 1, 2 y 3. Lactancia materna. Lactancia materna. Muy bien. Me indica, por favor, doctora, ¿me recuerda cómo hacer ese día? Muy bien, el día miércoles 5 de mayo tenemos a los grupos de neurociencia, vejez y sexualidad, Sundowning, neuroplasticidad y lactancia materna. Muy bien. Usted me dice, continúo. Ya solo me quedan 5. Sí. Este es el último día, viernes. 1, 2 y 3. Panorama, sexualidad y senectud. 3, 2, 1.
Estimulación motora. Estimulación motora. ¿Sí? 1, 2, 3. EDMR. EDMR. Y 3, 2, 1. Perdón. Usted me dice, lo vuelvo a hacer, doctora. Vaya. Para que lo hagan bien. 3, 2, 1. Ok, perdón. COVID neurosocial. Y quedaría por último neuroeducación. Neuroeducación. Muy bien. ¿Podría indicar, doctora, por favor? Para el día viernes 7 de mayo tenemos los trabajos de panorama, sexualidad y senectud. Estimulación motora, EMDR, COVID neuronal y neuroeducación. Ok. Muchas gracias, doctora. Tal vez le voy a pedir el favor de que haga una tablita con los días para que ellos lo puedan tener también en su WhatsApp, ¿verdad? Y en su información. Y pues continuamos con la clase, ¿verdad? Esta es una forma dinámica, lo hacemos de una manera aleatoria. Y espero que todos se encuentren bien y yo sé que a todos les va a ir muy bien en este proceso. Y desde ya, pues los queremos felicitar porque han entregado 13 trabajos de ensayos científicos que son únicos, diferentes y que tienen en realidad mucha información que será útil no solamente para nosotros, sino para el resto del mundo que los va a ver en sus diferentes publicaciones. Muchas gracias. Qué alegre. Entonces, doctora Mayra, si usted me hiciera favor de presentarnos a nuestro invitado, le agradecería. Claro, con mucho gusto, doctora. Es un honor para mí presentarles al doctor Byron Adolfo Labarreda. No sé si lo ven por ahí. ¿Podría encender su cámara, doctor Labarreda, por favor? ¿Ya lo vieron por ahí? Es que aquí no lo logro ver. Sí, ya sé. Estoy. Ya está por ahí. Ah, sí, aquí está doctor Labarreda. Les quiero contar que el doctor Labarreda estudió en Quetzaltenango la carrera de médico y cirujano en el Centro Universitario de Occidente. Así como ustedes se llaman CUNSAC en Zacapa, nosotros somos CUNOC en Quetzaltenango. De los años 93 a 97, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, obtuvo el título de cirujano videolaparoscopista y cirujano general. En la Universidad Autónoma de México obtuvo el título de cirujano neurológico y en el año 2016, para la fecha, tiene una maestría en cirugía. Él trabaja en investigación. Permítanme un momentito, aquí está. Está inscrito en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene múltiples proyectos de investigación, es disertante en congresos y talleres médicos de todo el país y tiene publicaciones de casos interesantes. Es presidente de la Asociación Tecnológica Argos. Actualmente, pues, trabaja en el INCAM y también en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También trabaja con nosotros en la empresa como investigador principal de nuestro neurofármaco, del que hemos platicado ampliamente con ustedes. Doctor Labarreda, muchas gracias por su participación y le cedo la palabra. Gracias, Mayra, muy amable. No sé si me escuchan bien ahí. Sí. Sí, ok, gracias. Sí, Les agradezco a todos. Sí, muy amables. Les agradezco mucho por la invitación. No sé si pueden hacerme el favor de
compartir la pantalla de la presentación. Doctor Brand, ¿nos haces el favor de las diapositivas? Gracias, doctora Anabela, por el apoyo. Gracias, muy amable, doctor, muy amable, muchas gracias. Bueno, antes que nada les quiero agradecer por su invitación. Vamos a disertar en la tarde de hoy sobre un tema interesante que es la anatomía funcional del cerebro. Voy a tratar de hacer algunas indicaciones de algunas cosas que son funcionales para hacer un poco más ameno el estudio anatomológico, porque lamentablemente cuando las personas solo escuchan la estructura anatómica, pues a veces nos cuesta entender cómo es que se da el funcionamiento. Vamos con la siguiente. Vean, el sistema nervioso central está constituido básicamente por neuronas, pero las neuronas solo constituyen en realidad un 25% de todas las estructuras celulares del cerebro. Es muy común que nosotros conozcamos que la interacción entre una y otra neurona se da por medio de la sinapsis neuronal. Aquí, como pueden ver ustedes, hay una estructura que se une de dendrita a axón. Aquí en la parte lateral hay de dendrita a dendrita. Y la comunicación se presenta en un espacio que se llama espacio presináptico, que realmente separa la estructura neuronal una de la otra. Los seres humanos más o menos tenemos un cerebro promedio de 1400 kilogramos. Este es un promedio que en las mujeres suele ser de 1260 y para los hombres estamos alrededor de 1130 centímetros cúbicos. Sin embargo, el tamaño, el peso del cerebro en sí no significa que haya más capacidad de inteligencia, sino de ahí tenemos el ejemplo de los neandertales que tenían casi 800 más que nosotros y pues su capacidad pues estaba muy limitada. Ahora bien, la siguiente, por favor. Aparte de la neurona como tal, existe otra sustancia que se llama glía. La glía constituye una serie de células que le van a dar soporte, entendimiento, capacidad de excreción. En fin, son las que van a ayudar a que la neurona pueda funcionar, porque la neurona está solitaria, es como una isla. De hecho, no está unida directamente a ningún vaso arterial ni venoso, no está unida a otra neurona, sino simple y sencillamente está sostenida por todo el sistema glial. El sistema glial en sí, los astrocitos, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, hay 10 astrocitos por cada neurona. Y si decimos que tenemos más o menos 8.300 billones de neuronas en nuestro cerebro, quiere decir que hay que multiplicar esa cantidad por 10 para entender cuántos astrocitos tenemos. En realidad, las células más importantes del sistema nervioso central en cuanto a cantidad de células son los astrocitos. Estos astrocitos forman, entre otras cosas, la barrera hematoencefálica. Constituyen la unión entre los vasos venosos y arteriales con la neurona. Sirven para extraer de la neurona todos los tóxicos y poderlos transportar al sistema venoso para drenar, sacar todo ese desecho. Aparte tenemos los oligodendrocitos, que son células un poco más alargadas que se encuentran sobre los axones y que lo que van a tener como función importante va a ser producir mielina. Ustedes saben que la mielina es importante porque la mielina es la que le da ese tono blanco al sistema nervioso central. Eso sirve para protección de algunas estructuras para que no pierdan carga eléctrica y para facilitar que estas estructuras contengan un volumen de voltaje establecido. Todas las partes de nuestro sistema nervioso central que no tienen sustancia blanca, que son grises, tienen un color puramente el color que tienen las neuronas. Ahora bien, las células ependimarias son células que revisten todas las estructuras tubulares que están donde fluye líquido dentro de nuestro sistema nervioso y van a servir para poder mantener el volumen de presión dentro de las estructuras, que no pierdan capilaridad, y al mismo tiempo para producir o absorber líquidos tanto en el sistema nervioso central como en el sistema de drenaje de la columna vertebral, como vamos a ver más adelante. Entonces, existen otras estructuras que se encuentran alrededor de la neurona que se llaman microglia. La microglia está constituida básicamente por pericitos. Estos pericitos lo que van a tener como función
va a ser la presencia de macrófagos. Son células que sirven de defensa del cuerpo y lo que hacen básicamente es comerse a todos los cuerpos extraños, basura, forma de desechos o proteínas anómalas que se pueden acumular como desecho dentro de la célula. Ahora bien, estos pericitos también tienen la capacidad de producir anticuerpos por medio de la segregación de unas sustancias que se llaman interleucinas y que están muy relacionadas con la cascada de las interleucinas, con todos los procesos inflamatorios que se dan dentro del sistema nervioso central. Hoy día que estamos viendo los casos de COVID que se están presentando con tanta frecuencia en nuestro entorno, entendemos que la microglia y específicamente los pericitos son los encargados de la defensa del sistema nervioso central y son los que cuando el virus inicia su ataque sobre el sistema nervioso central, liberan interleucinas. Estos forman la cascada de las interleucinas que provocan reacciones inflamatorias tanto a nivel cerebral como en el resto del cuerpo. Esto tiene como finalidad la defensa, pero si no es modulada adecuadamente, puede producir daño cerebral. Ahora, la siguiente, por favor. Entrando un poquito ya más al tema del día de hoy, que son la anatomía puramente de los hemisferios cerebrales, vemos que existen dos características importantes que tiene el cerebro. Como pueden ver ustedes, hay unas pequeñas grietas en toda la estructura de la corteza cerebral. Si ustedes se ponen a ver, hay grietas que son como surcos, estas pequeñas líneas que se ven ahí, y a la par de ellas hay unas protusiones, unas prominencias que se llaman circunvoluciones. Como pueden ver ustedes en el corte de la corteza cerebral que tenemos aquí a la par, vemos que hay una profundidad grande que tiene cada uno de estos pliegues, y esto sirve para que en pequeño espacio contenga un gran volumen, sirve para acumular mayor espacio. Desde esa cuenta, por ejemplo, que nosotros tenemos una capacidad de tener mucha más información contenida en nuestro cerebro por estos pliegues y arrugas que tiene nuestro cerebro, a que si este fuera totalmente plano. La superficie total del cerebro es más o menos de 1.200 centímetros cúbicos, en un área de superficie bastante limitada de entre 180 a 190 centímetros. Quiere decir que la capacidad de hundimiento de estos pliegues amplía más o menos su extensión en un 10% por cada centímetro cúbico que tiene. Por otro lado, tenemos una cosa importante. Esta corteza cerebral está forrada por unas telas específicas que van a darle protección. Directamente sobre el tejido cerebral se va a encontrar la pía madre, que lo va a acompañar como que fuera una capa que está pegada directamente a su superficie. Entre la pía madre y la dura madre, que es la capa externa de protección, tenemos una estructura que se llama aracnoides. Esta aracnoides lo que hace es que filtra la cantidad de líquido que drena por él y mantiene un volumen de equilibrio para que las dos paredes, tanto la dura madre como la pía madre, se mantengan hidratadas y se nutran a través del líquido cefalorraquídeo, que vamos a ver un poquito más adelante dónde es que se concentra y dónde es que se produce. La siguiente, por favor. Estructuralmente, como vimos en la diapositiva anterior, existe un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho que están constituidos por una gran cisura que está en medio de ambos. Esta cisura profunda es la que divide tanto el lóbulo izquierdo con el lóbulo derecho. Ya cada uno de los lóbulos en sí va a tener algunas divisiones por medio de cisuras un poco más profundas que las cisuras que habíamos visto antes. La visión lateral de los lóbulos acá nos permite tener un lóbulo frontal, que es el que se ve en rojo en la diapositiva, luego un lóbulo parietal que vemos inmediatamente después, un lóbulo occipital que vemos en la parte posterior y un lóbulo temporal que vemos que están sostenidos los otros lóbulos. Estos lóbulos están divididos por las cisuras que tenemos o surcos que tenemos en medio. La única frontera notable que existe entre los lóbulos frontal y parietal es el surco central. Como ustedes lo pueden ver acá, en medio de los dos colores rojo y amarillo, podemos ver ese surco central. Existen surcos que son los surcos mediales que vemos ustedes en la parte en medio, donde está el surco rolándico, y hay unas cisuras posteriores, la cisura calcarina, que es la que divide el amarillo, el verde y el violeta que vemos en la diapositiva. La siguiente, por favor.
Ahora bien, ¿qué existe por debajo de la estructura cerebral, en la parte central del cerebro? Bueno, la parte central del cerebro no flota directamente sobre el cráneo, sino exactamente sosteniendo toda la estructura tenemos un conjunto de nervios, un paquete nervioso grande, grueso, que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso no es más que la comunicación entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Hay que hacer una salvedad importante aquí. Ocasionalmente nosotros en cirugía quitamos el cuerpo calloso porque tenemos que hacer un acceso transcalloso para poder resolver algún problema del paciente o la lesión está ahí localizada. Entonces, lo que nos hemos dado bueno, como efecto secundario cuando quitamos la comunicación de izquierda a derecha, podemos ver que el paciente ya no tiene una coordinación única de dominancia cerebral de izquierda o derecha. En otras palabras, ya deja de ser zurdo o deja de ser diestro y se vuelve, tiene la capacidad de tener dos diferentes funciones con cada uno de los lados que están normalmente coordinados solo por una de los dos hemisferios. En el 80% de los seres humanos, el hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo y este a su vez va a controlar el lado derecho del cuerpo, mientras que el resto de la población tiene un control contralateral en una proporción más o menos del 18 al 20% de los casos. Debido a que nosotros tenemos la capacidad de tener comunicación desde el núcleo de una célula hasta en donde terminan nuestros axones, hay axones que son mucho más largos que otros. Normalmente los axones a nivel cerebral internos al cerebro miden aproximadamente 20 centímetros en promedio, pero tenemos axones tan largos como de unos 90 centímetros, como los que tienen la región lumbar, donde el axón sale directamente de la columna y se dirige hasta el miembro inferior, pudiendo tener 90 o inclusive un poco más si la persona es un poco más alta, pudiendo tener hasta 1,20 m de largo. Estos axones en total, cuando una persona tiene 20 años, si los ponemos todos los axones mielínicos en línea, podríamos tener hasta 176,000 kilómetros de axones mielinizados desde el cerebro hasta donde terminara el cableado, ¿verdad? Es una extensión enorme la que podemos tener. Volviendo a la placa que vemos acá, nosotros en la imagen que vemos, podemos ver que existen unas estructuras centrales que estas son núcleos de relevo. En realidad, lo que estamos viendo son los núcleos de neuronas especializadas a las que converge información. La que podemos ver acá de violeta se llama putamen. Está el núcleo caudado, que es la cola del putamen. El putamen es la parte central gordita que vemos aquí morada. Y su cola es el núcleo caudado, se llama núcleo caudado precisamente porque tiene forma de cola. Por detrás de él se ve el tálamo, que es una estructura que aquí vemos verde, pero está cortada. El tálamo es un centro regulador de dolor, mientras que el putamen acá controla movimientos. La cola del núcleo caudado se encarga de algunas funciones mixtas de sensación. Por detrás de ellos tenemos núcleos como el núcleo pálido, que se llama pálido porque es un rosa más pálido que el núcleo rojo que tiene a la par. Y está la sustancia de los núcleos subtalámicos que está en azul acá, y por debajo de ellos la sustancia negra, que es una estructura del cerebro que está a la par del acueducto que vemos allá en amarillo, y que esta sirve para producir una sustancia que se llama acetilcolina, que nos va a servir como un neurotransmisor para controlar el movimiento. Esto que vemos acá entonces son estructuras de relevo que están por debajo de los lóbulos. La siguiente, por favor. Muy bien. El lóbulo frontal. Bueno, las funciones principales del lóbulo frontal van a variar de persona a persona, pero más o menos podríamos resumir que su funcionamiento es la presencia de planteamientos lógicos, controla partes del lenguaje oral, tiene una función de corteza motora de movimiento, coordina las emociones y solución de problemas complejos. Básicamente, cuando un ser humano pierde la función del lóbulo frontal, nosotros llamamos a con el término de frontalización. Cuando una persona se frontaliza, es una persona con la que uno no puede platicar, no entiende razones, empiezan a hacer actitudes fuera del orden, se pueden desnudar, empiezan a escupir, patean, se vuelven violentos. Si habían sido personas muy correctas, pues pierden la cordura. Es importante que estas personas empiezan a gritar, empiezan a no tener un control de ideas clara.
y su función de movimiento está limitada en ocasiones a gritos, actividades violentas de esparcer los brazos. Son capaces de solucionar cualquier conflicto que se les plantee, ¿verdad? Bueno, la siguiente. Bueno, el lóbulo parietal. Las funciones básicas de los lóbulos parietales es la percepción del sentido del tacto. A él le llegan sensaciones del núcleo caudado que envía axones directamente de recepción, donde le están informando que la persona está sentada. En este momento, si ustedes están sentados en una silla, está percibiendo sensaciones de su entrepierna, de la parte posterior de la espalda, que le están avisando al lóbulo parietal que ustedes se encuentran sentados. Controla también la temperatura, nos sirve para mantener volúmenes de temperatura, para poder sudar, para poder empezar a buscar abrigo, para protegernos del frío. Mantiene la presión tanto osmolar de nuestro sistema craneal, como algunos valores de presión que tenemos a nivel del oído, que son controlados también por el lóbulo parietal, y fundamentalmente la percepción del dolor. La siguiente. Bueno, el lóbulo temporal tiene una percepción y reconocimiento del estímulo auditivo. Básicamente nos va a funcionar para coordinar varias estructuras que funcionan para mantener la percepción del oído, la distancia. Es importante porque si nosotros recibimos un ruido lejano y tenemos una televisión encendida y hay un gato que grita en la otra habitación, podemos discernir a qué distancia se encuentran estos sonidos por medio de la función que tiene el lóbulo temporal de coordinación de varias estructuras. Por otro lado, la memoria a corto plazo se encuentra en el hipocampo. El hipocampo es una zona del lóbulo temporal que va a tener funciones importantes en cuanto a la percepción de memoria a corto plazo. Esta memoria a corto plazo puede sufrir bastante deterioro cuando existe, por ejemplo, un accidente. En el momento que nosotros sufrimos un trauma craneoencefálico grado 2, por ejemplo, podemos empezar a tener memoria de donde íbamos en nuestro vehículo, atravesando nosotros la calle cuando sufrimos el incidente. Y en ese momento la persona empieza a olvidar completamente desde el momento del trauma hasta después que regresa. Esto se logra porque el lóbulo temporal borra ese daño, esa noxa que existe en el cerebro, para no provocar traumatismo emocional cuando la persona vuelve a tener el recuerdo. Por otro lado, el lóbulo temporal está muy relacionado con los movimientos, por las zonas que se encuentran allí localizadas, que ya fueron descritas desde hace mucho tiempo. Se hizo una evaluación de microarquitectura cerebral y se pudieron hacer unas mediciones de qué partes de esas zonas podían mover qué partes del cuerpo. Se hizo un mapa, lo hizo Brodmann en 1909, y él describió que habían zonas de la lóbulo temporal que eran mucho más importantes que las partes, que otras partes. De esa cuenta, por ejemplo, el pie está metido por dentro de la fisura interhemisférica del hemisferio dominante. La parte lateral de la rodilla termina en la curvatura final de donde sale el lóbulo temporal de la fisura interhemisférica y empieza la curvatura de las fisuras superiores. Y el pulgar, por ejemplo, ocupa casi 2/3 del tamaño de la curvatura superior del lóbulo temporal. Toda la expresión facial se encuentra localizada por debajo del pulgar en una zona mucho más amplia, que es toda la parte baja del lóbulo temporal hasta llegar a la fisura interhemisférica entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. En otras palabras, la mano y la cara tienen el 80% de control de las funciones de movimiento de la corteza primaria motora, ¿verdad? Y es el área de Brodmann. La siguiente. El lóbulo occipital. Bueno, básicamente las funciones básicas del lóbulo occipital es encargarse principalmente de los aspectos visuales. Existe una zona de graficación cerebral primaria que se encuentra en la región occipital medial, llegando más o menos a la parte media de la estructura entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En esa zona existe una zona de conjunción visual. Resulta que la vista es un asunto un poquito complejo, porque aparte de tener el ojo como órgano visual, como una cámara de computadora, nosotros tenemos que entender algunas estructuras de superficie y de profundidad
que nos dan a nosotros la percepción de tercera dimensión. Nuestro ojo grafica varios planos y es el cerebro el que lo codifica nuevamente y lo vuelve a pasar a nuestro cerebro. En otras palabras, si preguntáramos si nuestra vista es análoga o es digital, la respuesta correcta sería que es mixta. Tenemos una percepción análoga y una graficación digital en nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, eso la hace un poco más compleja. La siguiente. Hablando un poco de lo que es el centro del lenguaje, cuando hablamos del lóbulo frontal, hablamos del área de Broca. El área de Broca es el área que se encuentra en la tercera circunvolución del lóbulo frontal, girando hacia la parte medial, o sea, la parte de en medio. Y en esa área tenemos dos tipos de conjunción. Existe la capacidad propia de poder expresar palabras por medio de la articulación del sistema de orofaringe. Para eso se necesita que las cuerdas bucales estén funcionales, que exista suficiente entrada de aire a través del sistema respiratorio y que exista un movimiento facial que permita la expresión de las palabras. Esa es propiamente una función motora, pero tiene que existir en el cerebro una zona que pueda graficar esas ideas y pueda transmitirlas al órgano efector, que en este caso sería la laringe, para poderlas pronunciar. En otras palabras, los archivos de información del lenguaje se encuentran en el área cerebral, mientras que la función de movimiento en el área bucal, pues es solo una forma expresiva de la palabra. Por lo tanto, existen dos formas de poder llamar que una persona es incapaz de producir palabra. Una es cuando nunca ha escuchado palabra. En otras palabras, las personas que nacen sordas, por ejemplo, van a ser incapaces de poder hablar porque no pueden reproducir un sonido porque nunca lo han escuchado. Pero sin embargo hay personas que sí han podido hablar y que posteriormente pierden la capacidad porque reciben un daño en el área de Broca. Existen dos tipos de dificultad para expresar el lenguaje. Una propiamente de utilizar palabras mal ordenadas o mal conjugadas y otra que es la incapacidad de poder pronunciar palabras. Cuando la lesión está en el área de Broca, hay incapacidad de poder pronunciar palabras. Ahora bien, vamos a hablar del área de Wernicke. El área de Wernicke está en el centro donde se juntan los lóbulos parietal y el occipital y temporal del hemisferio izquierdo. Esa área de Wernicke constituye un área de transición entre el área premotora, que se podría llamar como un área previa a esta zona, y el área de conjunción de ideas. En otras palabras, esto sirve para poder transmitir un mensaje a través de un hecho consensuado. En otras palabras más finas todavía, cada vez que nosotros tratamos de expresar una idea, tenemos que buscar las palabras precisas en ese archivo de memoria. Y para eso nos sirve el área de Wernicke. Una lesión en el área de Wernicke puede producir que las personas puedan hablar, pero contesten una cosa completamente diferente a la que uno les pregunta. Por aparte, tenemos la corteza motora que se encuentra en el lóbulo frontal, en la parte posterior del lóbulo frontal, llegando al lóbulo temporal. Esta zona es la que hablábamos hace un momento de las zonas de control de movimiento. En esta parte de la corteza motora se encuentran esquematizadas todas las partes de nuestro cuerpo. Es como que en cada trocito de esta área motora existiera un espacio dado para que nosotros pudiéramos mover una parte de nuestro cuerpo. Dependiendo si tuviéramos una lesión de tipo isquémico, como pasa por ejemplo con los ACVs trombóticos, hemorrágicos, se podría provocar una afasia motora, o sea, la dificultad para poder hablar, una dificultad para poder mover la mitad del cuerpo o una zona del cuerpo, dependiendo de la trascendencia de la lesión. Y por último, tenemos en el hemisferio izquierdo una zona que es la zona arcuata del fascículo. Esta zona es una zona de, así como tenemos una zona de transición verbal, también tenemos una zona de transición motora. Entonces, esta zona nos permite a nosotros, por ejemplo, poder realizar movimientos de coordinación una vez ejecutados. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, yo meto la mano en un tejedor que tenía la abuelita mal puesto y cuando introduzco mi mano recibo un pinchón. Existe una motora neurona que está directamente localizada en mi columna que va a quitar la mano, pero informa a mi cerebro lo que pasó. Entonces yo ya quité la mano, pero mi cerebro en ese tiempo empieza a razonar por medio de este arcuato fascículo lo que sucedió, porque recibe la información del dolor que se transmitió y recibe la información también de qué fue lo que sucedió y por qué se ejecutó la función, ¿verdad? La siguiente.
El área de Broca. Es importante que tomemos un poquito de espacio de tiempo acá porque es importante hacer dos cosas importantes que hay que hacer remarcar aquí. El área de Broca entonces controla la producción del lenguaje oral, porque ahí están los archivos de información. Una persona que, por ejemplo, ha tenido el área de Broca controlada desde la niñez por un lenguaje rumano, por ejemplo, va a tener la capacidad de poder mezclar todos los idiomas que van a tener una raíz rumana en una forma mucho más fácil porque ahí van a estar almacenadas las palabras. Los rusos, por ejemplo, que tienen otro tipo de letras, porque no tienen un lenguaje arábico, sino el de ellos es cirílico, tienen un montón de símbolos y letras que solamente ellos las pueden entender porque las han tenido en su patrón de control del lenguaje de Broca. Sin embargo, si ellos quieren aprender un idioma nuevo, tienen que archivar datos en esa zona y por eso a veces es tan complicado aprender chino, aprender un idioma cirílico, porque no existe una familiaridad en nuestra área de Broca con esas zonas. Ahora bien, las afasias pueden ser, como ya les dije desde hace un rato, de dos tipos, tanto motoras como sensitivas. La afasia motora va a ser la que reduce la cantidad de palabras que se producen porque existe incapacidad de un órgano estructural para poderlo pronunciar, mientras que la afasia sensitiva va a ser la incapacidad del área de Broca de poder transmitir esta información. La siguiente. El área de Wernicke entonces controla la comprensión del lenguaje. Si nosotros tenemos un daño del área de Wernicke, por ejemplo, podríamos nosotros parecer como que fuéramos extranjeros en nuestra tierra, porque nos dicen, quite la mano de ahí, no toque eso, y nosotros nos quedaríamos con una cara de que no estamos entendiendo de qué nos están hablando, porque literalmente el área de Wernicke borró la información del almacenamiento del lenguaje materno. En otras palabras, olvidamos el idioma español en un momento dado, si es nuestro idioma materno. La afasia de Wernicke entonces produce un lenguaje fluido pero sin sentido, porque nosotros no estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Empezamos a pronunciar palabras sin mucho sentido y sin hilación, porque no existe un área de control, que es el área de Wernicke, el que normalmente controla esta función. La siguiente. En cuanto a la corteza motora, hay que hacer dos importantes salvedades. La corteza motora controla el movimiento de los músculos de los pies, las manos y los brazos. Y la parte de la corteza motora que está adyacente al área de Broca controla los músculos, articulaciones de la cara, la mandíbula, el lenguaje y la laringe. En otras palabras, cuando nosotros somos pequeños tenemos 7 años para poder hacer que esta zona de corteza motora funcione óptimamente. En nuestros primeros 3 años de vida controlamos el control grueso, que son los movimientos musculares de pies, manos y brazos. Pero el control fino, el detalle de la pinza, el detalle de expresión facial, lo vamos perfeccionando hasta los 7 años. Somos el único mamífero que es incapaz de poderse parar en el momento que nace, es incapaz de poderse cuidar por sí mismo, y llevamos hasta los 7 años para tener una función que, por ejemplo, en animales como los caballos se dan en cuestión de horas después de su nacimiento. Pero esto se debe a la complejidad de cosas que hacemos, ¿verdad? Nosotros somos seres mucho más complejos y que nuestro sistema nervioso central no ha madurado hasta más o menos un año, 6 meses después de que nacemos. Y de ahí empieza la captación de información que termina más o menos hasta los 7 años. A partir de esa edad nosotros ya tenemos todas las funciones en forma óptima y ya las podemos solo ir ejercitando para ir logrando la optimización en cada una de estas áreas. La siguiente. En cuanto al arcuato del fascículo que fue descubierto por Wernicke, que fue el que le puso el nombre al área, pues en honor a él se le colocó esa área, esa zona del lóbulo. Aquí hay una conexión importante entre el área de Broca y el área de Wernicke. Resulta que a veces hay personas que pierden la capacidad de comprensión y de análisis espacial. Esto sucede porque la zona del arcuato fascículo, que yo les dije que era una zona de transición entre una y otra zona, está perdida. Entonces, la importancia de la zona del arcuato es porque nosotros en esa zona podemos hacer las conjunciones importantes en lo que se nos está explicando en una forma fonética y la podemos comprender como un mensaje
importante que podemos hacer un análisis y dar una respuesta adecuada, ¿verdad? La siguiente. Ahora, para que todas estas funciones cerebrales se produzcan, necesitamos tener una circulación arterial que nutra todas estas zonas cerebrales. ¿De dónde es que viene el flujo de sangre a nivel cerebral? Bueno, los lóbulos cerebrales están irrigados básicamente cada uno por una zona de espejo. Si nosotros en esta diapositiva de circulación arterial ponemos la mano a la mitad, vamos a ver que tanto el lado izquierdo como el lado derecho tienen exactamente la misma circulación. Esto se debe a que cada uno de los hemisferios, aunque el hemisferio dominante es ligeramente más grande que el otro, en un 2 o 5%, eso no involucra que exista algún cambio en cuanto a sus capacidades de flujo. En otras palabras, reciben la misma cantidad de sangre por minuto, que más o menos es el 20% de todo el torrente sanguíneo que está entrando directamente al cerebro por medio de estas arterias. Como ustedes pueden ver, vamos a dividir la circulación cerebral en 3 zonas importantes. Aquí en la parte posterior de la imagen, en la parte inferior de abajo, podemos ver que entran al cerebro la arteria cerebelosa inferior acá, del lado izquierdo y del lado derecho, tiene su gemela. Y por la parte de la parte medial vemos una arteria más que entra del lado izquierdo y derecho. Esta arteria que vemos delgada en la parte de abajo son las arterias vertebrales, espinales que se conocen, tanto anteriores como laterales. Estas llevan circulación de la parte posterior de la cabeza, ingresan por la parte posterior del cuello, por la parte de la nuca. En la parte medial del cerebro tenemos las 2 arterias carotidias que vienen directamente del corazón y del tronco brachiocefálico derecho, que van a llevar estos 2 tubos que vemos en la parte superior de arriba. Los tubos más grandes que ustedes ven son las arterias carotidias. Esta arteria carotidia tiene una fase a nivel de su cuello donde ustedes se pueden tocar el pulso fácilmente, pues la parte flexible donde está la arteria carótida es donde la podemos sentir aquí como nos pulsa. Esta es la parte extracraneal de la carótida. Luego tiene una parte donde por debajo de nuestra mandíbula, en el ángulo superior de la mandíbula, ingresa directamente al cráneo. Al ingresar al cráneo tiene una zona petrosa, una zona ósea, donde la carótida se divide en 4 arterias importantes ahí, y posteriormente entran al cráneo, entran directamente al cerebro, estas arterias carotidias. La arteria carotidia entonces va a ser la que va a proveer una estructura que tiene forma de polígono. Si ustedes ven, las 2 arterias están conectadas, las 2 arterias carotidas están conectadas por unos tubos que se llaman arterias cerebrales anteriores. Están mediadas acá por una arteria cerebral media, que es la que baja aquí atrás, por debajo de donde están los tubos, hacia la parte de en medio de la positiva. Y luego hay una bifurcación acá, que son las arterias cerebrales posteriores, que vienen de los núcleos de todas las estructuras que entran por la nuca. Entonces se forma un polígono que está aquí en medio, en blanco, como ustedes lo pueden ver, y ese polígono superior que vemos aquí en blanco se llama polígono de Willis. El 90% de las personas tenemos funcional el polígono de Willis, quiere decir que está así como ustedes lo ven en la diapositiva. Sin embargo, hay un porcentaje de personas donde el polígono de Willis está interrumpido. Quiere decir de que la arteria comunicante anterior, o sea, no existe comunicación entre la arteria carótida y la cerebral anterior o la cerebral posterior. Entonces, estas personas tienen un polígono de Willis que no es funcional. Esto desde el punto de vista de funcionamiento de la vida no hay ningún problema porque se nutren con arterias que van entrando de otro lado. Sin embargo, si vamos a hacer una cirugía donde vamos a obstruir el paso de la arteria carotidia, tenemos que cerciorarnos los cirujanos de que la carotidia esté impermeable el polígono de Willis, porque si nosotros clampeamos la carótida derecha, por ejemplo, y la persona no tiene el polígono funcional, vamos a provocar un daño cerebral porque vamos a provocar que esa arteria deje de llevar sangre a los lóbulos. La siguiente. Como ya vimos en la diapositiva anterior, existe un flujo que es puramente de tipo arterial. Ahora vamos a ver lo que es el flujo venoso, porque toda la sangre que entró tiene que salir. Este es el drenaje de la sangre que entró. Y como ustedes pueden ver, existe una línea que empieza en la nada. Si se dan cuenta, el principio de la diapositiva de su lado medial del lado izquierdo de ustedes no va a tener
comunicación con nada. Ahí pareciera como que nace súbitamente. Aquí en esta parte, ¿qué es esa estructura que vemos ahí? Esa estructura que vemos ahí se llama crista Galli. Ahí, eso está más o menos localizado en la parte media de nuestra nariz. Ahí es donde nace realmente el seno longitudinal, que es todo lo que ustedes ven como drenaje superior, que sale de esa nada que existe ahí, de esa punta, y se va haciendo más grueso a medida que va subiendo y se va llegando a la parte posterior. Todo esto que vemos acá es el seno longitudinal superior, todo esto que vemos acá. En realidad, esta parte superior que termina aquí en la vena basal de Rosenthal no es propiamente una vena, sino más bien es un repliegue de la dura madre. Entonces, cuando ustedes operan esto, si ustedes llegaran a operar alguna vez el seno, se darían cuenta ustedes que es bien complejo, porque realmente no es una arteria, no es una vena, sino más bien es pliegue, como cuando ustedes doblan una hoja de papel y queda el espacio duplicado ahí. Entonces es muy frágil, muy fácilmente dañable y muy difícil de reparar. Por eso nosotros le tenemos mucho respeto a esta estructura y tratamos siempre de protegerla. De hecho, hay zonas en esta estructura que no podemos llegar a tapar nunca, porque perdería todo el flujo. Entre más posterior está, es más difícil de obstruirla. Entre más anterior está, es un poco más fácil el manejo si se obstruye. Ahora bien, todo este drenaje que sale de la parte superior de la nariz y que va confluyendo todo el camino de venas hasta llegar a la parte inferior, va subiendo, va llegando y va formando algunas estructuras que les voy a mencionar porque es importante que lo sepan. En su parte superior esta línea se llama seno sagital superior, luego baja hasta la parte posterior de la cabeza y forma el seno recto acá, que vemos esta estructura que está uniendo la parte posterior de la cabeza. Ahí se forma la vena de Rosenthal, que es la que drena todos los lóbulos occipitales y parietales. Forma el seno transverso que va para la oreja, ¿sí? Una de cada lado. Baja, se une al seno occipital y forman el seno del sigmoideo, porque se llama sigmoideo porque ustedes pueden ver esta forma como de J, que nos recuerda mucho a los sigmoides de los baños de las casas donde tenemos los sanitarios, porque tienen esa forma de sigmoide. Y luego baja directamente para formar ya el drenaje de venas yugulares que van directamente hacia el corazón, al sistema pulmonar para su limpieza y posteriormente redistribución al flujo sanguíneo. Por otro lado, es importante mencionar que aquí vemos unas estructuras azules, ¿las ven? Que están metidas dentro de todo el enramiaje de toda esta estructura general que vimos. Estas venas cerebrales que están acá drenan de un líquido que nosotros producimos dentro de nuestro cerebro y que vamos a ver más adelante, que se llama líquido cefalorraquídeo. El drenaje del líquido cefalorraquídeo se da a estas venas que se ven en azul acá, que son las venas basales de Rosenthal y que son las que se encargan de limpiar todo el líquido cefalorraquídeo que producimos al día, que más o menos son 500 centímetros cúbicos. La siguiente. Ahora bien, es importante que, ¿cómo se da el proceso de la palabra? La palabra es escuchada y comprendida por el área de Wernicke. La palabra es transmitida al área de Broca a través del acueducto del fascículo. Y en el área de Broca se hacen los preparativos para reproducir esta palabra. La siguiente. En el área de Broca se hacen los preparativos para reproducir esta palabra y la señal es enviada a la corteza motora para que se preparen los músculos para articular la palabra. La siguiente. En los hemisferios izquierdos existe en el 80% de las personas el control de la información que se envía al lado derecho de nuestro cuerpo. Y en el hemisferio derecho, pues recibe toda la información que se envía al lado izquierdo. En otras palabras, la dominancia está cruzada, ¿verdad? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Normalmente el hemisferio derecho que controla el lado izquierdo es menos dominante que el hemisferio contralateral. La siguiente. Las funciones básicas del hemisferio izquierdo son diferentes a las funciones del hemisferio derecho. Existe conjunción entre los dos hemisferios, o sea, una coordinación que es a través de un sistema de comunicación izquierda-derecha por medio de una estructura que se llama cuerpo calloso.
Ella es la que se encarga de pasar las funciones de un hemisferio a otro para poder coordinar las actividades. Sin embargo, las personas que tienen algunas características específicas en cuanto al control de las matemáticas, la lógica, la analítica, lo que es racional y habilidad para reproducir lenguaje, escribir o leer, tienen una dominancia mayor del hemisferio izquierdo. En este tipo de ejemplos, por ejemplo, que le ponemos acá, existen personas que son abogados, matemáticos y físicos que tienen muchas más capacidades debido a que su control hemisférico izquierdo está dominante. La siguiente. Mientras que, por ejemplo, el hemisferio derecho tiene habilidades visuales, espaciales, de 2D, 3D, un reconocimiento de caras importantísimo, una habilidad musical importante y sus características son ser creativos, intuitivos, no verbales. Por ejemplo, los artistas, los cantantes, los pintores. Por eso es que hemos visto tanto la brecha entre gente que es demasiado con tendencias al arte y gente que es mucho más matemática pura, ¿verdad? Entonces, eso se debe a la capacidad de sus hemisferios de poder dominar sus funciones. La siguiente. En cuanto al lenguaje en el hemisferio derecho, se produce el lenguaje afectivo emocional en la parte derecha de nuestro cerebro, con la habilidad para interpretar el lenguaje corporal, las expresiones faciales y los gestos de los demás. Esto tiene mucho que ver con lo que nosotros denominamos inteligencia emocional. Las personas que perciben que tienen más capacidad para poder ser perceptivas, para que se puedan correlacionar mejor socialmente hablando, es porque tienen una capacidad de percepción mayor que las personas que tienen el control del hemisferio izquierdo. La siguiente. El 90% de los seres humanos tienen el hemisferio izquierdo como dominante. Son diestros y usan la mano derecha. El centro del lenguaje se ubica en el hemisferio izquierdo. La siguiente. En un 10% de los seres humanos el hemisferio derecho es realmente dominante. Son zurdos, pero el centro del lenguaje se ubica en el hemisferio izquierdo. A diferencia de los derechos, pues aquí las personas que son zurdas solo van a tener el control de ese lado. Existe una lesión importante que se llama el síndrome de Doberman. Este síndrome de Doberman es una lesión donde existe un daño de la conjunción izquierda-derecha. Los pacientes pierden la capacidad de poder conjugar las habilidades del lado izquierdo al lado derecho por una lesión del cuerpo calloso. Entonces, estas personas son incapaces de poder tener un control del lenguaje adecuado. Tienen problemas de lenguaje porque su lado dominante no tiene el control del lado estructurado para eso. Entonces, el área de Wernicke dominante siempre va a ser la misma del lado izquierdo. Hay personas que nacen sin cuerpo calloso, una genesia del cuerpo calloso. Entonces, estas personas tienen una habilidad increíble para poder hacer funciones diferentes con cada mano. Tienen una capacidad verbal mucho más rápida que los demás y tienen una forma analítica mucho mejor. En otras palabras, pareciera como que fueran dos personas en una, ¿verdad? Esa es una cosa muy interesante. La siguiente. En cuanto a la enseñanza afectiva, al crear estímulos, usa el mayor número posible de los sentidos. La gente siempre le pregunta, bueno, ¿y cómo puedo mejorar mi capacidad para aprender? Bueno, entre más sentidos utilice, más capacidades va a tener para poder recordar esa información. La información entra en los archivos sensoriales que se encuentran localizados en los lóbulos de archivo. Normalmente el hemisferio dominante es el que controla en sus zonas bajas el control de la información. Existen 5 capas cerebrales y en las primeras 3 capas, que son más o menos en toda la estructura cerebral, pero más fundamentalmente localizadas a nivel del lóbulo parietal y el lóbulo occipital, vamos a tener zonas de información de archivos sensoriales. Los archivos sensoriales, a diferencia de los archivos visuales o los archivos verbales puros, tienen una conjunción de varios estímulos para poderse ser buscados o localizados. Es como que tuviéramos nuestro Google localizado en esas zonas y para poder activar el Google necesitamos meter palabras claves, ya sea sensaciones visuales, olfativas, de gusto o de tacto. La siguiente. Se hace un reconocimiento del patrón de la información
Y esta zona envía a la memoria temporal que vimos que estaba localizada en el lóbulo parietal. Este es un paso crítico. La información es retenida por solo varios segundos, o al menos que se retenga y se manipule esa información. Hay que compararla con la que tenemos en la memoria permanente. Diferente es que nosotros veamos las noticias en el teléfono cada vez que nos revisamos. Podemos tardarnos 15, 20 minutos en un vistazo rápido, que solo vamos a tener el conocimiento del dato, pero no lo vamos a archivar. La siguiente. Sin embargo, cuando nosotros queremos archivar la información, entonces hay que hacer un análisis de la información para que otras zonas del cerebro tengan acceso a ese dato. Leerla en voz alta, el siguiente paso involucra la repetición de la información para ser enviada a la memoria permanente. La siguiente. La memoria permanente a su vez envía la información en forma reproductiva a la memoria temporal a fin de que se reproduzca una respuesta. En otras palabras, va a ser un acceso directo a la memoria transitoria para que nosotros, cada vez que tengamos el estímulo de ese sensorio, podamos percibir esa información. ¿Cómo lo ejemplificaríamos? Bueno, si ustedes tuvieron una noche de gala con su pareja y fueron a un lugar donde se olían perfume de rosas o había un olor especial en el ambiente, había unas velas que estaban aromáticas, que tenían un olor a lavanda, sonaba la música de alguna cosa que a ustedes les gustaba al fondo, ¿sí? Ese dato se va a quedar grabado en varias zonas de nuestro cerebro. Y cuando accesemos a esa información, cada vez que tengamos el olor a esa lavanda, pues va a volver a nuestra mente ese recuerdo agradable y vamos a tener datos precisos de la forma en que iban vestidos, de los nombres de las personas, de la estructura facial de las personas que se encontraban a nuestro lado. Eso nos involucra a nosotros que entre más sentidos tengamos metidos en un dato que queremos almacenar, pues más fácilmente lo vamos a poder guardar. La siguiente. Bueno, ya los efectos especiales que se van a tener van a ser que los periodos de atención son de 20 minutos. Por lo tanto, nosotros ya estamos agotando nuestro periodo de atención en esta plática. El efecto de recordar lo primero y lo último que se aprendió es una cosa muy importante. Nuestro cerebro hace una sinopsis para archivar el dato. Si después de cierto tiempo no se utiliza esa información, se utiliza para almacenar otro dato. O sea que tiene alguna información binaria y que se recopila en el otro hemisferio donde solo guardamos la información de soporte. En otras palabras, guardamos la información básica principal, los tips más importantes en un archivo y el resto de información que no nos es válida la mandamos al otro hemisferio no dominante para que sea archivada. La siguiente. Como ya el tiempo de atención se pasó, entonces creo que con esto terminamos la presentación, pero si tienen alguna duda, algún comentario, pues me gustaría escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Tendrán algunas preguntas por ahí para el doctor? Esperemos que bien el chat. Sí, licenciada Mechojoy. Buenas noches. Perdone, doctor, ¿qué importancia tiene la glía en cuanto a aprendizaje y memoria? Mire, la glía, la función principal de la glía es nutrir la neurona. Ajá. Entonces, es la encargada. Existen ciertas características importantes entre la neurona y la glía. La glía, por ejemplo, produce unas sustancias que se llaman sinucleínas, que se las envía a la neurona como informantes, como que usted le mandara a su mamá una muchacha para que le hiciera la limpieza dentro de la casa. Las partes más importantes de la neurona son las mitocondrias. A diferencia de, por ejemplo, el pulmón, que tiene 5 mitocondrias cada célula pulmonar, nuestras neuronas tienen de 20 a 35 mitocondrias por célula. Pero las mitocondrias del cerebro tienen una característica diferente a las neuronas de muchas partes del cuerpo. Nuestras neuronas están en movimiento, tienen llantas, ¿sí? Y se están movilizando por todo el citoplasma de la neurona. El aprendizaje tiene mucho que ver con la capacidad que tiene la neurona de poder transmitir cargas eléctricas. Es como que usted tuviera un montón de baterías, ¿sí? Que estuvieran corriendo por todo el periférico para auxiliar cualquier carro que necesitara carga o transmitir alguna información que alguien le pida. Por otro lado, existen fagocitos que se están comiendo todas las proteínas y tóxicos que entran a la neurona. Estos sirven para limpieza.
La mayor parte de enfermedades neurodegenerativas se producen porque existe un fallo mitocondrial inicial. Las mitocondrias pierden las llantas, dejan de moverse. Después de eso empiezan a acumular cargas de aminoácidos y proteínas dentro de su célula o en el espacio que existe entre cada una de las neuronas, donde existe la sinapsis, y obstruyen la presencia de neurotransmisores. Estos se van haciendo ovillos, se van haciendo como cadenas, como basura, como cuando usted acumula cachivaches viejos en su patio. Son tan grande la cantidad de basura que se acumula dentro de la neurona que es incapaz de poder funcionar y la neurona se muere. Entonces, mucha de la pérdida de capacidad que tiene la neurona para producir sus funciones básicas es debido a lo que consumimos. Somos lo que comemos, ¿ya? Entre más comida prefabricada, más comida chatarra come usted, más daño neuronal va a tener a corto plazo. La gente lo que me pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para que no nos envejezcamos tan fácil? Bueno, viva sano, coma sano, haga ejercicio, baje de peso, mantenga el colesterol bajo, triglicéridos bajos, porque eso va a redundar en beneficio para su salud. Por ejemplo, usted va al supermercado hoy día y compra un bote que dice que es leche. Lo sirve en su casa y le dicen que es leche. Cuando usted lo prueba no tiene sabor a leche, tiene sabor a cualquier cosa. Le dice que está descremada, lactosada, deslechada, y es una cosa blanca, que no tiene nata, que ya no tiene proteínas, que no sabemos qué es. Y ese solo es un ejemplo de lo que usted se consume todos los días. Entonces ya no es lo mismo, las personas que vivían antes en sus fincas, en sus laborias, se sentaban, ellos sacaban la leche de su vaca, iban al árbol y sacaban la fruta y se la comían. Sus gallinas no comían gallinas, sino eran gallinas que comían maíz. Y ese maíz no era transgénico, ¿verdad? Entonces, todos esos factores son los que han provocado que hoy día tengamos tantos daños para tener capacidades de tener información. Aparte de eso, los hábitos que tenemos ahora. Por ejemplo, nuestros patojos se ponen enfrente de una computadora, pero al mismo tiempo están oyendo música, al mismo tiempo están haciendo otra cosa. Entonces la capacidad de concentración se diluye. Y como usted ya se dio cuenta, el proceso de aprendizaje requiere ciertas características, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo todas las cosas incorrectas y queremos obtener buenas cosas, no se puede. Segunda cosa, la cantidad de sobrepeso que tiene la población ahora en Guatemala es muy grande. Da lástima ver a aquellos patojos de 12, 14 años que están con sobrepeso, que ya tienen intolerancia a la insulina y que están empezando a ponerse insulina o están tomando hipoglucemiantes. Es increíble. Y este encierro está matando a la gente, porque ya ni siquiera hacen ejercicio esos pobres muchachos. Se ponen enfrente de una computadora y después ya no dejan la computadora porque se ponen a jugar hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Como no tienen clases presenciales. Entonces, esa vida así, lo que va a provocar es que estos muchachos a los 30 años empiecen a tener enfermedades neurodegenerativas. Y nuestra población va a empezar a padecer un montón de cosas que hasta el momento no hemos visto. Eso es lo que está pasando. Muchas gracias. Le voy a leer una pregunta del chat. Dice, en caso de una cirugía de epilepsia, ¿cómo se identifica con cierto grado de certeza el hemisferio dominante para el lenguaje y así planificar el abordaje quirúrgico? Bueno, cuando hacemos cirugía funcional, se llama esa cirugía, no buscamos el hemisferio dominante. Lo que nosotros buscamos es el foco de epilepsia, que es diferente. El foco de epilepsia no tiene nada que ver con que sea dominante o no dominante. Para que usted tenga un síndrome convulsivo, tienen que haber 3 factores importantes. Uno, una lesión anatómica en el cerebro que sea la que provoca la descarga. Segundo, tener ya estudiada esa zona, ya mapeada esa zona, que esa es la zona causante del problema. Porque hay zonas, por ejemplo, hay personas que han tenido enfermedades por cisticercosis, comieron verduras que no estaban bien lavadas o carne de cerdo que no estaba bien cocida y le dio cisticercosis y convulsionan, pero a veces tienen más de un foco. Nosotros no operamos cualquier foco epileptogénico, por pequeño que sea, ¿sí? Estamos hablando de pacientes que toman 5 o 6 medicamentos y que a pesar de eso tienen convulsiones. A esos es a los que se les opera. Cuando se les lleva a sala de operaciones se hace un mapeo cerebral, o sea que el paciente está despierto. Esa cirugía se hace con el paciente despierto. Tiene un monitoreo, tiene sensores en la cabeza localizando la zona que está activa. Y metemos unas agujas especiales para hacer la ablación quirúrgica. Llegamos a la zona del cerebro y como ustedes recordarán, el cerebro en sí no siente. El cerebro no siente. Lo que duele es el cuero cabelludo, el músculo y la fascia.
De hecho, cuando usted tiene migraña, lo que le está dando dolor son los músculos temporales y parietales que se están contrayendo, pero el cerebro no duele, de hecho el cerebro no siente. Operamos a la persona despierta, ¿sí?, con los ojos abiertos y platicando, y lo estimulamos para que tenga algunas funciones para que podamos localizar la zona. Una vez localizada esa zona, porque ya sabemos dónde está, ya la mapeamos, vamos a localizarla y le hacemos una ablación, la destruimos. Ya una vez que provocamos eso, entonces ahí pueden suceder dos cosas. Una es que se recupera inmediatamente y no convulsiona, pero lamentablemente puede empezar con el tiempo a hacer una gliosis en esa zona de cicatriz. La gliosis no es más que la cicatrización del cerebro. Y esa gliosis puede ser una gliosis que sea una gliosis funcional que le puede dar otro foco epileptogénico. Por eso la cirugía funcional tiene que ser muy bien escogido el paciente y sopesar el daño o beneficio. No podemos operar a todos los pacientes que convulsionan porque los beneficios no son tan grandes con esta cirugía. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta dice, ¿qué problema presenta un niño que a sus 3 años no ha desarrollado el lenguaje? Bueno, lo primero, como pudieron ver en la presentación, es cerciorarse que el paciente escuche, ¿verdad? Eso es lo primero, porque un paciente que no tiene capacidad de escuchar nunca va a poder hablar, ¿verdad? Eso es imposible. Hay que tratar primero la sordera para ver si se puede luego. Ahora, los otorrinos en Guatemala desde hace un año, más o menos año y medio, están haciendo ya implantes cocleares, que es la tendencia mundial ahora para poder tratar la sordera en niños pequeños, estamos hablando menores de 3 años. Se les coloca un implante coclear, que es una especie de transmisor, enlace de transmisión eléctrica, que sirve para que el niño escuche. Ya una vez que tiene su implante coclear el niño, entonces él ya puede empezar a hablar porque ya escucha. Ahora bien, con las personas que son sordas porque tuvieron una lesión, tienen otro tipo de lesión, entonces hay que hacer estudios para ver si lo que tiene realmente es funcional o es de tipo estructural. La diferencia es que hay muchos niños que sufrieron algún trauma, que tienen algún retraso psicomotor, que tienen alguna alteración de conducta. ¿No? Por ejemplo, el autismo en Guatemala es muy alto, el índice de autismo infantil. Y cuesta mucho hacer el diagnóstico porque la gente primero no quiere aceptar que su niño es autista. Segundo, los autistas tienen la característica de que no comparten mucho el habla, les cuesta hablar, son un poquito, llamémoslos, ellos lo ven innecesario tener que tener comunicación porque solo con que levanten la mano sale corriendo el papá y le alcanza lo que quiere. Entonces hay algunos vicios también de los papás que favorecen que estos niños no hablen. Yo lo que le recomendaría es que busque una psicoterapeuta. Existe aquí en Guatemala, en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Psicología, existe la terapia del lenguaje. Entonces ellas le pueden hacer el diagnóstico para determinar si realmente es una fascia motora sensitiva o es una fascia conductual. Y ya una vez estructurado ese paso, pues se puede enviar a la persona que corresponda para que se siga el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Y continuando con el abordaje quirúrgico de los focos epileptógenos, ¿existen algunas restricciones específicas para no afectar el área del lenguaje, del habla? Normalmente la cirugía funcional no tiene mucho daño en cuanto a provocar lesiones. La cirugía se hace milimétrica en el área de daño. Si, por ejemplo, yo tengo un síndrome convulsivo en el área verbal, ya el daño ya está ahí. Yo ya voy a tartamudear, voy a tener problemas de expresión. Entonces la cirugía no me va a poner peor, ¿verdad? Porque el daño ya lo tengo. Lo que vamos a hacer es corregir que ahí se despolarice. Una cosa que tienen que entender es que el síndrome convulsivo es un síndrome donde hay una descarga eléctrica cerebral. Por ejemplo, si yo tuviera la capacidad de hacerlo, conectarme todos los celulares a mi cerebro y con la energía de mi cerebro poder encender esos celulares, yo tendría la capacidad, yo mismo, una sola persona, podría darle corriente eléctrica a todos los celulares que existen en el mundo durante un día, con facilidad. O sea, la capacidad de nuestro cerebro de tirar carga eléctrica es increíble. Los microvoltajes que nosotros medimos en los pacientes, lo medimos a partir de un aparato que se llama electroencefalógrafo, que es un montón de líneas que van tirando positivismo y negativismo en el momento que se va haciendo la despolarización eléctrica.
Y por medio de ese aparato podemos medir qué zona de nuestro cerebro tiene actividad de carga que es dañina. Entonces, vamos a bajar la actividad de esa zona en específico, pero no de una zona mayor. Estamos hablando de 2 o 3 milímetros. La cirugía no pasa de ese espacio. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, licenciados. ¿Estamos bien? Entonces, Aquí hay otra. Sí. Ay, perdón. Sí, dale usted ahí. Le leo, dice, los trastornos lingüísticos en niños, existen varias clasificaciones, no debemos confundir los trastornos del habla de lingüística, los aspectos lingüísticos afectos en niños con trastornos del lenguaje pueden comprender el constructo fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático, y ahí estamos hablando de áreas distintas. Es un comentario que nos hace el doctor Eli. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. ¿Algo más para el doctor Labarreda? Dice, ¿es posible diagnosticar algún problema cerebral únicamente con un electroencefalograma? El electroencefalograma, como mide cargas eléctricas positivas y negativas dentro del cerebro, puede distinguir la presencia de masas, lesiones vasculares. Aunque no las puede dar con especificidad, sí puede determinar la presencia de esas estructuras dentro del cerebro. Obviamente, para hacer el diagnóstico de esas otras lesiones se necesitan unas imágenes, ¿verdad? Resonancias cerebrales u otro tipo de espectro o algún otro estudio específico, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, no sé, doctor Bram. Bueno, buenas noches, doctor Labarreda. Estamos muy contentos por tenerlo acá con nosotros. La verdad es que nos complace el que usted pueda unirse hacia lo que es la maestría en neurociencias, gracias a la invitación por parte de la doctora Maydi y la doctora Anabela Julián, ¿verdad? Quienes son personas muy proactivas. Doctor, queremos agradecerle el día de hoy. Fue fascinante, pues, que ellos conocieran lo que era la neuroanatomía de los hemisferios cerebrales y también de lo que usted habló de parte de la circulación, algunos procesos que tenían que ver, por ejemplo, con el área de Broca, el área de Wernicke, y son sumamente interesantes, ¿verdad? Le haremos llegar, doctor, un diploma por parte de la Universidad de San Carlos, del Departamento de Estudios de Posgrado, firmado por la maestra Sonia Judith Villatoro y el ingeniero, el maestro Carlos Augusto Vargas Gálvez, quienes pues ya están enterados de esta sesión del día de hoy, y también pues esperamos poderlo invitar a algunos webinars que tendremos en CUNSAC como tal, que son ya de foro abierto, y es muy provechoso pues tenerlo acá con nosotros, doctor. Le mandamos un fuerte abrazo, que esté bien su familia y muchas gracias por ese apoyo hacia nuestra maestría. No, al contrario, yo soy el que me siento halagado de que me hayan invitado, muy amables, muchas gracias. Ya saben que en lo que pueda participar, pues estoy a la orden, ¿no? Que tengan muy buena tarde todos y que la pasen muy bien. Y los felicito por el esfuerzo que hacen, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Feliz noche, doctor Labarreda. Bueno, entonces voy a terminar, solo voy a quitar la grabación. Solo, doctor, perdone, solo voy a dejarlo de la actividad de mi clase. Ah, ok. La dejo grabada, la dejo de una vez grabada, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? Entonces, yo en este momento voy a subir la clase del doctor Labarreda a mi Classroom. Entonces, en el área de comentarios, por favor, necesito que me pongan un surco y un giro cerebral, por favor. Sí, el nombre de un surco y de un giro cerebral, ¿sí? En el área de comentarios de la clase que voy a subir en este momento. No busquen ahorita el área porque no está todavía. Entonces, ahorita se los voy a subir, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. Doctora, disculpe. ¿Sí? ¿Podría repetir lo de la Claro. tarea? Ajá. Gracias. Van a escribir el nombre de un surco
y un giro cerebral, ¿sí? El nombre de un surco y el nombre de un giro cerebral. Gracias. Bueno, entonces ahora sí le cedo la palabra al doctor Brand. Muy bien, voy a dejar de grabar, doctora.